pasado, de Rensis, ayer y hoy. Hace 39 años conducíamos un programa a la mañana, de 9 a 12, en la desaparecida Radio del Pueblo, hoy Radio Buenos Aires, en el 1350 del dial, que se llamaba La Mañana de Fútbol Color. Era la primera vez que se hacía una tira deportiva a la mañana, de un programa que tenía éxito los sábados, sobre todo con una gran audiencia que le ganaba a Rivadavia, la radio del deporte de aquella época, y que tenía, por supuesto, también la cobertura de los días domingos. En ese programa, que a las 9 de la mañana, cuando termine se va a cumplir justo el aniversario, teníamos que decir, no porque estuviésemos autorizados, lo que sentíamos porque habíamos sido partícipes el día anterior, no solamente como periodistas, sino como activos militantes de una convocatoria de la CGT en la Plaza de Mayo contra la dictadura reinante. Trabajamos en una radio que junto con Radio Belgrano y Radio Argentina estaba intervenida por el ejército. El interventor era el teniente coronel, padre de Stornelli, del fiscal. El teniente coronel Stornelli, del arma de ingenieros del ejército, manejaba esas tres radios. La Marina manejaba Radio del Mundo, Mitre y Antártida, y Aeronáutica, Splendid y Excelsior. Así habían distribuido en el proceso militar el manejo de las radios. En ese programa trabajaban varios periodistas destacados. En aquel momento los comentaristas eran Mario Truco y Pedro Valdés. Mario no participaba de la tira porque vivía en Mar del Plata y entonces venía los fines de semana para hacer los partidos, pero sí Pedro Valdés. Llegué a las 8 de la mañana, una hora antes como de costumbre, al lado de la radio, que estaba en la calle Uruguay cercana a Juncal. Había un bar al lado muy conocido llamado La Tola, donde se tomaba habitualmente algún café antes de empezar el programa. Allí me encontré con Pedro Valdés y le dije: Pedro, voy a contar lo que pasó ayer. Valdés me miró, me dijo: ¿a qué te referís? A lo de la CGT, estuve ahí. Y Pedro me contesta: yo también. ¿A dónde estuviste? Me cuenta dónde había andado caminando. Y finalmente me mira fijo y me dice: ¿estás seguro? Sí, lo voy a contar. Necesito contarlo. Bueno, al rato subimos para hacer el programa y, por supuesto, la agencia Telan ignoraba la noticia. Los medios habían publicado, los medios gráficos habían publicado porque no se podía ocultar, porque no solamente había ocurrido en la Plaza de Mayo, había ocurrido en todo el país una gran movilización de los trabajadores. Y yo había tomado el día anterior contacto con Fernando Donaire, dirigente de Papeleros, para preguntarle qué información tenían que se pudiera dar públicamente. Me dice: mira, tenemos más de 1.200 presos y hay por lo menos 2.500 heridos. Digo: ¿están seguros? Sí, sí. Y con ese arranque, en plena intervención del militar, en un programa deportivo que no tenía por qué hablar de estas cosas, arrancamos hablando de la movilización de CGT. Después de un rato, de haber hecho un poco largo el desarrollo de lo que estábamos diciendo, Pedro Valdés miraba al resto de los compañeros y, poniéndose parte de sus dedos en la sien, movía los dedos como diciendo: se ha vuelto loco, mirá todo lo que está diciendo. En realidad no se podía ocultar más, porque ya era el tiempo donde el movimiento obrero, pero esencialmente el peronismo, estaba dispuesto a echar a la dictadura de cualquier forma. Ya había antecedentes de lo que había pasado con una huelga general de la CGT Brasil y con un paro que había sido el 27 de abril del 79 y esta huelga general del 23 de julio del 81. Pero esto del 30 de marzo era en todo el país con una tremenda movilización. Seguimos después con el programa, con la información deportiva como correspondía, y eso de las 10:30 de la mañana, el operador me llama para decirme que tenía un llamado de un colega de LB10 Radio Cuyo de Mendoza. Lo voy a atender, me pide absoluta reserva de su apellido,
me dice, mira, quiero contarte algo porque yo te sigo por las ondas cortas de Radio Belgrano, que era la que hacía que Radio del Pueblo, que no llegaba a Mendoza, pudiera escucharse también en Mendoza. Dice, y entonces me tomé la costumbre, pero a la mañana no te puedo escuchar porque no están las ondas cortas. Supongo que estás en el aire haciendo el programa deportivo, pero te quiero comentar algo. En Mendoza hay un muerto. ¿Cómo que hay un muerto? Sí, sí. La represión fue muy fuerte ayer y mataron a una persona. Bueno, volví al micrófono tratando de buscar la vuelta para dar esta noticia y finalmente dijimos que sí, que en Mendoza teníamos una noticia para dar, que era la muerte por represión policial de un partícipe de la protesta en la capital mendocina. No sabíamos en ese momento el nombre de la persona. Lo cierto es que en aquel tiempo Roberto García de Taxi, Fernando Donaire de Papelero, Demetrio Lorenzo de Alimentación, Osvaldo Borda del Caucho, Ricardo Pérez de Camioneros, el negro Serpa de Obra Sanitaria, José Rodríguez de Mata, entre algunos de los que me acuerdo, conformaban junto a Saúl Ubaldini esa mesa de la CGT Brasil. Y la verdad es que ayer, entre el tema de las vacunas y lo ocurrido con Cornejo, omitimos contar que para el movimiento obrero y para el país el 30 de marzo tiene que ser considerado un día de presencia popular de los movimientos de los trabajadores notable, porque desafiando a la dictadura con un bloqueo de los carros de la policía del puente Pueyrredón, con una enorme cantidad de policías que parecía una ciudad sitiada, empezaron a juntarse por la zona de tribunales, también en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y finalmente se marchó hacia la Plaza de Mayo, donde hubo una fuerte represión. Terminamos el programa, el teniente coronel tenía un sargento que vestía de civil, que era su propia seguridad del ejército, y siempre solía pararse en la puerta. Cuando salí le pregunté, ¿escucharon el programa? No, dice, ¿por qué? ¿Pasó algo? No pasó nada. Respiré un poco más profundo porque me di cuenta que el interventor no lo había escuchado y el sargento tampoco. Y al otro día sería otro tema y otro día. Claro, al otro día estábamos en vísperas del 2 de abril. Y todo empezó a cambiar de pronto. Y una vez más, el movimiento obrero, esencialmente los peronistas que habían estado en la calle, demostraron que le creían a Perón aquello de que primero estaba la patria, luego el movimiento y por último los hombres, porque después de haber sido apaleados, todos los apaleados, sin ninguna duda, gritaban a favor de la recuperación de las Islas Malvinas. Digo esto porque pasó ayer un poco desapercibido en toda la prensa, el 30 de marzo, también en nosotros, y entonces hay que rescatar esta fecha y a Saúl Ubaldini y a los dirigentes que se animaron a enfrentar a la dictadura ya absolutamente jugados. Porque después de aquel paro general que habían hecho, quiero recordarles a todos que el golpe de Estado contra el gobierno peronista de Isabel había provocado situaciones insólitas, como por ley haber prohibido absolutamente todos los derechos sindicales, el fuero de los trabajadores, la posibilidad de reunión y el derecho de huelga. Todo eso lo habían hecho por ley, que eran decretos ley de un gobierno de facto, para que ustedes se ubiquen en tiempo y en forma de aquel momento. Todo lo que se hacía era jugarse la vida frente a la dictadura. Y los trabajadores lo hicieron, salieron a la calle, convocaron, los obreros acompañaron, y finalmente se produjo el episodio de un fuerte reclamo en todas partes. La represión en Mar del Plata fue muy dura, en Tucumán fue muy fuerte, en Mendoza mataron a una persona. Por eso, el 30 de marzo, es decir, ayer, que pasó casi de largo,
que no hubo nadie en la CGT que dijera nada. Es una fecha para tener en el calendario permanente de la resistencia popular al golpe de Estado. 2 días después, primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Todos aquellos, apaleados o no, estaban luchando por la causa de Malvinas. Nosotros tuvimos la excusa para transformar aquel programa deportivo en un programa de acción política, porque nos pasábamos todas las mañanas durante el conflicto bélico hablando de otros temas que no eran deportivos. Todo esto pasaba, recuerden ustedes, mientras se jugaba el Mundial en 1982 en España. Menotti era auspiciado por una empresa británica, la Shell, y decía Barbita entra, Barbita sale, y hacía presentaciones por el canal oficial, mientras nuestros soldados peleaban en Malvinas, dejaban su vida para defender la ocupación del pirata inglés. Hace 39 años, el pueblo trabajador, el pueblo peronista, sabía entender a Perón, y primero estaba la patria.